originadas por los campos eléctricos y magnéticos son de carácter transversal, encontrándose en fase, pero estando las vibraciones accionadas en planos perpendiculares entre sí. Son aquellas ondas que no necesitan un medio material para propagarse. Hoy veremos las ecuaciones de Maxwell, las ondas electromagnéticas planas, energía transportada por ondas electromagnéticas, momento y presión de radiación, radiación de un dipolo y el espectro electromagnético. Es la última parte, digamos, correspondiente a lo que es electromagnetismo, ya que la próxima unidad es luz y óptica. Entonces esta parte es muy importante porque ya es una aplicación de lo que son las ondas eléctricas, mejor dicho, lo que son los campos eléctricos y los campos magnéticos. Tenemos que las ecuaciones de Maxwell fueron propuestas por primera vez por James Maxwell y reúnen las leyes experimentales de la electricidad y el magnetismo, que fueron vistas en las unidades anteriores. Estas ecuaciones desempeñan en el electromagnetismo un papel análogo a las leyes de Newton en la mecánica. Con estas ecuaciones, Maxwell pudo demostrar la existencia de las ondas electromagnéticas. Estas ondas electromagnéticas son originadas por cargas eléctricas aceleradas y fueron producidas por primera vez en el laboratorio por Heinrich Hertz en 1887. Maxwell mostró que la velocidad de las ondas electromagnéticas en el espacio vacío es igual a C mayúscula igual a 1 sobre raíz cuadrada de permeabilidad en el vacío por permitividad en el vacío, y es aproximadamente igual a 3 por 10 a la 8 metros por segundo. Esta velocidad coincide aproximadamente con la velocidad medida de la luz, con lo que Maxwell supuso correctamente que la luz es una onda electromagnética. Obviamente, ¿no? Estos investigadores científicos de la antigüedad pasaron mucho tiempo, ¿no? Fíjense que ya en 1887, finales casi del 1800, ya se hicieron pruebas de laboratorio, pero anterior a esto ya se había medido la velocidad de la luz. Y ahora se pudo demostrar matemáticamente que la velocidad de la luz es igual, que existe una relación de inversamente proporcional a la permeabilidad en el vacío que multiplica la permitividad en el vacío. A partir de estas ecuaciones se determinan numerosas leyes y teoremas de importancia en diferentes campos, como ser la electrostática, la magnetostática, el electromagnetismo, teoría de circuitos y la óptica. Las ecuaciones de Maxwell fueron desarrolladas y tuvieron como alicientes, como ingredientes, la ley de Coulomb, la ley de Snell, el teorema de Poynting, la ecuación de Poisson, las condiciones de contorno, la ecuación de Laplace, ecuación de ondas y la ley de Kirchhoff, y las leyes de Kirchhoff, ¿no? Ambas, corriente y tensión. La teoría electromagnética se resume en las ecuaciones de Maxwell. Y este pequeño flujo sobre las ecuaciones de Maxwell, más o menos para entender mejor, forma integral sin medios magnéticos, llega a la forma diferencial, la ecuación de onda nos determina, nos sale debido a la conservación de carga, y la ley de Gauss para la electricidad, la ley de Gauss para el magnetismo, la ley de Faraday y la ley de Ampère. Se dice normalmente que estas son las 4 leyes que se refieren o que son la fuente de las ecuaciones de Maxwell. Debido a esto, tenemos que la ley de Gauss para campos eléctricos en su forma integral nos dice que la integral de superficie, integral será de superficie, de la densidad
del campo eléctrico multiplicado por el diferencial de la superficie es igual a la integral de la densidad supervolumétrica de carga por el diferencial de volumen será igual a la carga eléctrica. Y en su forma diferencial nos dice que el gradiente o la divergencia de la densidad de campo eléctrico es igual a la densidad volumétrica de carga. La ley de Gauss para el campo magnético nos dice que la integral de superficie, la integral de superficie cerrada del campo magnético es multiplicado en punto por el diferencial de la superficie será igual a 0 en su forma integral. Y en su forma diferencial nos dice que el diferencial del campo magnético es igual a 0 o el gradiente del campo magnético es igual a 0. Ampère-Maxwell nos dice que la integral de contorno de la intensidad de campo magnético multiplicado por el diferencial de la trayectoria o del tamaño del conductor va a ser igual a la integral de la densidad de corriente más la densidad más la derivada de la densidad del campo eléctrico con relación al tiempo que multiplica en punto por densidad de la superficie será igual a la corriente eléctrica total. Y en su forma diferencial nos dice que el rotacional de la intensidad del campo magnético será igual a la densidad de corriente más la derivada de la densidad del campo eléctrico con relación al tiempo. Faraday, la ley de Faraday nos dice que en su forma integral, la integral de contorno del campo eléctrico multiplicado en punto por el diferencial del conductor, del tamaño del conductor, va a ser igual a menos la integral de la derivada del campo magnético con relación al tiempo que multiplica el diferencial de la superficie, y esta será igual a una fuerza electromotriz inducida. Y en su forma diferencial nos dice que el rotacional del campo eléctrico es menos la derivada del campo eléctrico con relación al tiempo. Donde epsilon es la permitividad eléctrica, mi es la permeabilidad magnética, sigma es la conductividad y J es la densidad superficial de corriente. Q es la carga eléctrica y la corriente eléctrica, V el voltaje y ρ la densidad volumétrica de carga eléctrica. Maxwell juntó estas 4 leyes y les dio una forma matemática. Ahora vamos a analizar cada una de estas leyes. Comenzamos por la ley de Gauss para campos eléctricos. Es una ley sobre fenómenos eléctricos. En su enunciado nos dice que establece que el flujo del campo eléctrico E, que atraviesa una superficie cerrada S, por ejemplo una esfera, es proporcional a la carga eléctrica Q que hay en el interior del volumen B encerrado por la superficie. En su interpretación, tenemos que toda carga eléctrica viene con su propio campo eléctrico, como lo hemos visto en los capítulos anteriores, en las unidades anteriores. Por convención, el campo eléctrico E se representa como vectores que salen de la carga positiva en todas las direcciones y van hacia ella si es negativa. Existen monopolos eléctricos y también dipolos. O sea, puede existir una carga eléctrica positiva o una carga eléctrica negativa separadas, ahí son monopolos, o también pueden estar juntas, separadas por una distancia D, produciendo un dipolo cuando tienen la misma carga o la misma intensidad. Aquí tenemos lo que nos dice la ley de Gauss para campo eléctrico. Dice que tenemos una superficie que encierra cierto volumen. La densidad del campo eléctrico va a ser igual a la permitividad por el campo eléctrico. La integral de contorno de la densidad del campo eléctrico será multiplicada un punto por el diferencial de la superficie, será igual a la integral de la densidad volumétrica de carga que multiplica al diferencial de volumen, será igual a la carga completa que existe dentro del volumen encerrado por la superficie. La ley de Gauss para el campo eléctrico nos dice que en las líneas de transmisión el campo eléctrico E sale del conductor superior que se carga positivamente durante un semiciclo positivo de la fuente hacia el inferior negativo. En el semiciclo siguiente se invierte. Y tenemos un conductor, el campo eléctrico va del positivo hacia el negativo. La unidad de carga, esto tienen que tenerlo ya en su formulario, 1.6 por 10 a menos 19 colon.
Ahora vemos la ley de Gauss para campos magnéticos. Es una ley sobre fenómenos magnéticos. En su enunciado establece que el flujo del campo magnético H que sale de una superficie cerrada S, por ejemplo, una esfera, es igual al flujo que entra. Por tanto, la carga magnética que hay en el interior de dicha superficie es nula. Es decir, que no existen cargas magnéticas. En su interpretación, los campos magnéticos H, a diferencia de los eléctricos, no comienzan ni terminan en cargas diferentes. Las líneas de los campos magnéticos H son cerradas y pasan por dos puntos diametralmente opuestos, los polos norte y polo sur. No existen monopolos magnéticos, solamente dipolos. O sea, no podemos obtener un imán con solamente un polo, ya sea un polo positivo o un polo negativo. Siempre existen dipolos. Entonces, en el gráfico tenemos que si tenemos una superficie cerrada S y en su interior tenemos un imán con polo positivo y polo negativo, el campo magnético B será igual a la permeabilidad del medio material que multiplica al campo magnético H. También tenemos que la integral de contorno del campo magnético B multiplicado en punto por el diferencial de la superficie será igual a 0. O sea, dentro de esta superficie no existirá campo magnético. En un imán, las líneas de los campos magnéticos H rodean al imán y salen del polo norte y entran al polo sur. ¿Entendemos? Salen del polo norte y entran al polo sur. En el 2010 se anunció el descubrimiento de monopolos magnéticos microscópicos en estructuras glaciares, dando lugar a un flujo que se ha denominado magnetricidad. O sea, pero todavía esto no está confirmado. No hay una confirmación de que sí se encontraron monopolos magnéticos. Es solamente una posibilidad que no está todavía científicamente confirmada. Los polos magnéticos no pueden aislarse y existen siempre en pares, positivo y negativo. La ley de Ampère-Maxwell es una ley sobre inducción eléctrica y en su enunciado establece que un campo magnético H vectorial de forma circular, aquí tenemos en el gráfico, tenemos un conductor donde circula una corriente alrededor de él y a una distancia determinada va a existir un campo magnético H vectorial en forma circular y es generado por la corriente eléctrica que fluye por la superficie S cerrada en dicho círculo. Entonces, si analizamos aquí, tenemos que si el conductor tiene una corriente de conducción, J será la densidad de corriente de conducción, la derivada de la densidad del campo eléctrico con relación al tiempo es una corriente, nos da la corriente de desplazamiento. Y aquí en esta sección tenemos que la densidad del campo eléctrico va a ser igual a la permitividad del medio material por el campo eléctrico. Y aquí tenemos las placas del capacitor. Un campo magnético H circular puede ser generado de dos maneras, por la corriente eléctrica o la corriente de conducción que fluye por un alambre conductor, según lo establece la ley de Ampère original. La dirección del campo magnético H se determina por la regla de la mano derecha y la dirección en cada punto es la tangente a la línea. Por la variación temporal del campo eléctrico E, según se establece con la corrección de Maxwell, Maxwell utilizó un capacitor para mostrar que un campo eléctrico E variable en el tiempo genera un campo magnético H circular a su alrededor y también variable en el tiempo. Esta variación se la conoce como corriente de desplazamiento. Y esta corriente de desplazamiento es dada, como dice acá, derivada de la densidad de campo eléctrico con relación al tiempo. Aquí tenemos que la integral de contorno del campo magnético H multiplicado punto por el diferencial del tamaño del conductor va a ser igual a la integral de la densidad de corriente de conducción más la derivada
de la densidad del campo eléctrico con relación al tiempo que multiplica en punto por al diferencial de la superficie. Esto será igual a la corriente eléctrica total. Un cambio en el campo eléctrico induce un campo magnético. La ley de Faraday es una ley sobre inducción magnética. En su enunciado establece que un flujo de campo magnético H variable en el tiempo que atraviesa la superficie encerrada por un círculo de perímetro L, una espira metálica o una simple curva imaginaria, induce una fuerza electromotriz FEM capaz de producir una corriente eléctrica I variable que fluye por la espira. Nota, el sentido de la orientación inducida, el sentido de la corriente inducida, compensa la variación del flujo magnético. En su interpretación, la variación de un campo magnético H induce una fuerza eléctrica que mueve cargas en un circuito cerrado, es decir, induce un campo eléctrico E. Entonces, como vimos anteriormente, ¿no? Variación en el campo magnético produce un campo eléctrico. Variación en campo eléctrico produce un campo magnético. Entonces, este campo no es un campo electrostático causado por cargas fijas. No va de las cargas positivas a las cargas negativas. Se trata de un campo eléctrico E que tiene líneas de campo cerradas alrededor del campo magnético H. Y tenemos un lazo, un perímetro L, la corriente circular, y vamos a tener un campo magnético H que va a fluir por ese perímetro L. Entonces, la integral de contorno del campo eléctrico multiplicado por el diferencial de ese perímetro L va a ser igual a menos la integral de la derivada del campo magnético B con relación al tiempo multiplicado en punto por el diferencial de la superficie. Esa superficie es la superficie que está aquí dentro de este perímetro L, y eso nos va a dar un potencial en FEM, una fuerza electromotriz inducida. Aquí tenemos el campo magnético hacia arriba y en torno de cada gira el campo eléctrico. Un cambio en el campo magnético induce un campo eléctrico. Aporte al conocimiento. Se predijo la existencia de la onda electromagnética. El primer aporte de la hipótesis de la corriente de desplazamiento se desprende que un cambio en el campo eléctrico E induce un campo magnético H. Además, se sabe que de los trabajos de Faraday que un cambio en el campo magnético H induce un campo eléctrico E. De esta manera, los fenómenos eléctricos y magnéticos adquieren una simetría perfecta. Consecuencia, si en alguna región del espacio existe un campo magnético E que varíe con el tiempo, tiene que existir simultáneamente otro campo, el magnético H. Los dos campos deben existir al mismo tiempo, es decir, debe existir un campo electromagnético. En el caso estacionario, no depende del tiempo, puede existir un campo sin que exista el otro. Por ejemplo, el campo magnético H producido por un imán es constante en el tiempo y no lleva un campo eléctrico. Con base en la teoría de Maxwell, se iniciaron aplicaciones prácticas como las comunicaciones inalámbricas, que ahora se están perfeccionando cada vez más y ya estamos con muchos avances tecnológicos. Segundo aporte. Maxwell encontró que cada uno de los dos campos debe satisfacer una ecuación que resultó tener la misma forma matemática que la ecuación de onda, la que describe la propagación de ondas mecánicas como la que se propaga en un cable, en un estanque, un tanque de agua, en el sonido, etc. Esto significa que si en un instante el campo eléctrico E tiene un valor determinado en un punto del espacio, en otro instante posterior, en otro punto del espacio, adquirirá el mismo valor. Lo mismo ocurre con el campo magnético H. Consecuencia, los campos eléctricos E y magnético H se propagan en el espacio y como no pueden existir separadamente, el campo electromagnético es el que realmente se propaga en forma de onda electromagnética, conocida como onda de radio. Las ecuaciones predicen el valor de la velocidad con la que se propaga el campo electromagnético, que resulta ser igual a la velocidad de la luz.
Este resultado se obtiene de una combinación de valores de cantidades de origen eléctrico y magnético. Existen razones para concluir que la luz, ya fuera de una vela, del sol o de un foco, es una onda electromagnética que se propaga de acuerdo con las leyes del electromagnetismo. Aquí tenemos el campo eléctrico en rojo, perpendicular al campo magnético en azul, en el plano. Y la dirección de la propagación es, digamos, de izquierda hacia derecha, siendo que existe una longitud de onda entre cada cresta. Esta longitud de onda azul es la misma longitud de onda para el campo eléctrico, o sea, la longitud de onda del campo eléctrico y la longitud de onda del campo magnético. Las ecuaciones de Maxwell relacionan las variaciones de la intensidad del campo eléctrico E con la inducción magnética B, proporcional a la intensidad del campo magnético H, dejando ver que ambos campos se tienen que tratar conjuntamente y conseguir una sola entidad física, el campo electromagnético. Las componentes eléctricas y magnéticas del campo electromagnético dependen del sistema de referencia adoptado para determinarlo. Y en cualquier sistema de referencia se cumple que un campo magnético variable u oscilante genera un campo eléctrico también variable u oscilante. El vector que representa el campo eléctrico y el que representa el campo magnético en cada punto son perpendiculares entre sí. Maxwell demostró también que, combinando sus ecuaciones del electromagnetismo, se obtiene una ecuación de ondas. Dedujo la expresión que calcula la velocidad de propagación de esas ondas y sustituyó los valores de los constantes, de dos constantes que aparecen en dicha expresión. Una constante epsilon, que nos da la permitividad eléctrica, y otra constante μ, denominada permeabilidad magnética. Así obtuvo un valor para la velocidad de propagación del campo electromagnético en el vacío, que es igual a 3 por 10 a la 8 metros por segundo, que es exactamente el mismo valor que ya se había determinado por otros procedimientos para indicar la velocidad de la luz. O sea, él no descubrió, solamente llegó a ese mismo valor usando otro procedimiento, usando campos eléctricos y campos magnéticos. Maxwell tomó buena nota de esta coincidencia y la interpretó como una clara indicación de que la luz debía ser una onda electromagnética y dijo: la luz consiste de ondas transversales del mismo medio, lo cual constituye la causa de los fenómenos eléctricos y magnéticos. Entonces tenemos el campo eléctrico y el campo magnético. Normalmente se los diseña el campo eléctrico en el eje vertical y el campo magnético en el eje horizontal, donde la velocidad de la luz sería igual al campo eléctrico máximo de una onda sobre el campo magnético máximo de la misma onda, y es dada en metros por segundo en el sistema internacional de unidades. La contribución de Hertz demostró la existencia de ondas electromagnéticas. Su evento hizo Heinrich Hertz, de la Escuela Politécnica de Karlsruhe de Alemania, se interesó en la teoría propuesta por Maxwell, la reformuló matemáticamente y logró que las ecuaciones fueran más sencillas y simétricas. En 1884, Hertz realizó muchos experimentos sin éxito, hasta que en 1887 construyó un laboratorio un dispositivo radiador y otro detector de ondas electromagnéticas, predichas por Maxwell. Era la primera comunicación por radio de la historia. O sea, fíjense, la primera comunicación de un lado a otro a través de ondas electromagnéticas fue en 1887. Por otro lado, el ruso Alexander Popov continuó los experimentos de Hertz y en 1897 inventó una antena que le permitió comunicarse con un barco a 5 kilómetros de la costa. El mismo año de 1887, el italiano Guillermo Marconi perfeccionó el invento para lograr la comunicación a 20 kilómetros de distancia y comenzó a comercializarlo, dando origen a la industria de la comunicación por radio o la comunicación inalámbrica. Entonces, más o menos aquí hay unos dibujitos, un dibujo de cómo fue el experimento que utilizó este científico Hertz. Usó dos esferas capacitivas, dos electrodos para
descarga de la chispa, los aisladores, soporte de madera y dos varillas de cobre que unían las esferas capacitivas. Entonces, cuando él activaba la chispa, esa chispa era transmitida hacia el receptor y el receptor recibía, aquí una antena receptora, hacía el chispazo y aquí recibía la chispa. Y esto lo pudo hacer, como dice acá, logró por primera vez, siguiendo Popov, fueron 5 kilómetros. Y eso dio origen a la comunicación inalámbrica a gran escala. Gracias al experimento de Hertz se aceptó la teoría de Maxwell. Ejercicio. Una onda electromagnética en el vacío tiene una amplitud de campo eléctrico de 220 volts sobre metro. O sea, E, su índice max, es 220 volts. Calcule la amplitud del campo magnético correspondiente. O sea, aquí hay que calcular. Tenemos que, de acuerdo a lo que hemos visto anteriormente, la velocidad de la luz es igual al campo eléctrico máximo sobre el campo magnético máximo, donde la velocidad de la luz es 3 por 10 a la 8 metros por segundo. Reemplazamos los valores y vamos a tener que el campo magnético máximo será igual a 733 por 10 a la menos 9 Tesla o 733 nanotesla. ¿Alguna duda del ejercicio anterior? Es solamente usar la fórmula, muy sencillo, la fórmula de la velocidad de la luz, cómo se encontró o cómo se la determinó, reemplazar los valores y se tiene el resultado. Si se considera el espacio libre en el que no hay carga, donde la carga es igual a cero, ni corriente igual a cero, se tiene que las ecuaciones del problema a tratar son integral de contorno del campo eléctrico multiplicado por el diferencial del perímetro va a ser igual a menos la derivada con relación al tiempo de la integral de superficie del campo magnético multiplicado por el diferencial del área. Aquí tenemos, reemplazando los valores ya conocidos anteriormente, tenemos que la integral de contorno del campo magnético multiplicado por el diferencial de la trayectoria o del perímetro va a ser igual a permeabilidad en el vacío por permeabilidad por permitividad en el vacío ambas, que multiplica a la derivada con relación al tiempo de la integral de superficie del campo eléctrico multiplicado en punto por el diferencial del área. Si se supone que el campo eléctrico E y el campo magnético B son funciones del tiempo y de una sola coordenada espacial tomada como X, se tiene que a partir de las ecuaciones anteriores se llega a derivada segunda del campo eléctrico con relación al tiempo va a ser igual a 1 sobre permeabilidad magnética que multiplica a permitividad eléctrica, ambas en el vacío, que multiplica a la derivada segunda del campo eléctrico con relación a X. Y luego, la derivada segunda del campo magnético con relación al tiempo será igual a 1 sobre permeabilidad por permitividad en el vacío ambas, que multiplica la derivada segunda del campo magnético en relación a X. O sea, una sola coordenada espacial, el eje X. Entonces, en el eje X, como les dije anteriormente en el gráfico, se desplaza en el sentido por convención. Usamos el eje X para desplazamiento. Entonces, aquí tenemos que estos dos, aquí nos va a dar la velocidad de la luz al cuadrado, que es la ecuación de una onda plana. Entonces, el campo eléctrico va a ser igual al campo eléctrico inicial por el seno de K que multiplica a X menos CT. El campo magnético va a ser el campo magnético inicial por el seno de K que multiplica a X menos CT. Densidad de energía, mi subíndice E, va a ser igual a la permitividad en el vacío que multiplica campo eléctrico al cuadrado sobre 2. La densidad de energía eléctrica, la densidad de energía magnética va a ser mi subíndice B, va a ser igual a campo magnético al cuadrado sobre 2 por permeabilidad magnética en el vacío. La densidad de energía electromagnética va a ser la suma de la densidad de energía eléctrica más la densidad de energía magnética. Vamos a tener que
la densidad de energía electromagnética va a ser permitividad en el vacío multiplicado por el campo eléctrico al cuadrado sobre 2, más campo eléctrico al cuadrado sobre 2, dividido por 2 veces la permeabilidad magnética en el vacío. Más o menos aquí es cómo funciona la propagación. Aquí tenemos la figura A. Aquí tenemos. Cuando el circuito está abierto, campo eléctrico 0, campo magnético 0. Si cerramos el circuito, va a fluir una corriente que va a producir un campo eléctrico. El campo eléctrico está envuelto en la carga positiva, carga negativa, y el campo magnético el campo magnético es el azul y el campo eléctrico es el café. Pero en determinado momento, cuando se hace el campo magnético igual a 0, va a quedar el campo eléctrico, que es el que se propaga cuando se le corta la corriente. Densidad de energía electromagnética, permeabilidad eléctrica más permeabilidad magnética. Vamos a tener aquí con el módulo del campo eléctrico sobre el módulo del campo magnético igual a la velocidad de la luz. Vamos a tener que la permeabilidad electromagnética va a ser igual al campo magnético al cuadrado sobre la permeabilidad en el vacío, o también va a ser igual a la permitividad en el vacío por el campo eléctrico al cuadrado. Aquí mostramos la representación de líneas de campo eléctrico en el vecindario de una antena dipolo. En un dipolo, y aquí tenemos la representación del campo eléctrico. El campo magnético circular está aquí circular, y el campo eléctrico es perpendicular a la línea de campo. Densidad de energía. La densidad de energía electromagnética es la permeabilidad magnética igual a, como vimos anteriormente, igual a campo magnético al cuadrado sobre la permeabilidad en el vacío. Va a ser igual también a la permitividad en el vacío por el campo eléctrico al cuadrado. La energía electromagnética va a ser igual a U, que es igual a mi por B, con B es igual a A por C por delta T. Y aquí tenemos el caso del campo eléctrico y el caso del campo magnético. En cada momento, cuando tenemos el campo magnético que fluye, vamos a tener las líneas de frente. Y en esa línea de frente existe la energía de la onda electromagnética. Esa energía de la onda electromagnética está compuesta por la energía de onda debido al campo eléctrico más la energía de onda debido al campo magnético. Con el campo eléctrico, el módulo del campo eléctrico sobre el módulo del campo magnético igual a la velocidad de la luz. En este caso, la energía de la onda eléctrica es igual a la energía de la onda magnética. Entonces, U va a ser igual a 2 veces energía de la onda eléctrica, que también es igual a 2 veces la energía de la onda magnética. Y utilizando ya ahora la energía de la onda debida al campo eléctrico, va a ser igual a la permitividad en el vacío, que multiplica campo eléctrico al cuadrado, que va a multiplicar al área por la velocidad de la luz por la variación del tiempo. Y en el caso del campo magnético, la energía de la onda magnética va a ser igual al campo magnético al cuadrado sobre permeabilidad en el vacío, que multiplica el área por la velocidad por la variación del tiempo. El flujo de energía de la onda electromagnética tenemos que la permeabilidad, el flujo de la onda electromagnética va a ser igual a la energía de la onda electromagnética por unidad de volumen. Aquí vamos a tener que el flujo de energía de la onda electromagnética va a ser a mi, que multiplica el área por velocidad de luz por la variación del tiempo. El flujo de la energía por unidad de área, por unidad tenemos S, va a ser igual
a permeabilidad del medio material, que multiplica el área por la velocidad de la luz por la variación del tiempo, sobre el área por la variación del tiempo va a ser igual a permeabilidad del medio material por la velocidad de la luz. Entonces aquí vamos a tener que el vector de Poynting será igual al vector de flujo por unidad de área, que es igual al campo eléctrico por el campo magnético sobre la permeabilidad en el vacío. Un factor importante es el momento. Recordamos que el momento lineal es el producto de la masa por la velocidad. Entonces el momento, vector P, va a ser masa por la velocidad. Las unidades en el sistema internacional son kilogramos masa sobre segundo. Las ondas electromagnéticas transportan momento lineal, así como energía. Por lo tanto, se deduce que se ejerce presión sobre una superficie cuando una onda electromagnética incide sobre ella. La presión está relacionada con la fuerza. El momento se relaciona con la fuerza. Por lo tanto, se deduce que el momento insinúa una fuerza. Maxwell demostró que el momento total P minúscula entregado a una superficie que absorbe toda la energía U que incide en esta en un tiempo estimado tiene una magnitud P va a ser igual a energía sobre velocidad de la luz para una absorción completa. En el sistema internacional de unidades es kilogramo por masa sobre segundo o kilogramo metro cuadrado sobre segundo grado sobre metro sobre segundo. Un cuerpo negro es una superficie perfectamente, en un cuerpo negro absorbe perfectamente la energía, para lo cual toda la energía absorbente y nada se refleja. Si tenemos una superficie, si la superficie es un reflector perfecto, entonces el momento entregado en un tiempo t para una incidencia normal B, normal es el doble que el dado por el momento absorbido completamente. Primero tenemos un momento U sobre velocidad de luz cuando va y se repite por la onda reflejada. Entonces, al repetirse, vamos a tener que el momento va a ser igual a 2 veces la energía sobre la velocidad de la luz para tener una reflexión completa. Entonces, dependiendo de las condiciones de la superficie, los valores para el momento serían U sobre C y 2U sobre C, dependiendo de la superficie. Y para completar, para tener una reflexión completa, se tiene que tener que la incidencia normal es en el sentido contrario a la dirección de la onda. Otro factor es la presión de radiación. Recordando la presión, es la magnitud que relaciona la fuerza con la superficie de área sobre la que actúa. Entonces, P mayúscula va a ser igual a fuerza sobre área. En el sistema de medida, el sistema internacional, son newton sobre metro cuadrado. Tenemos que el vector de Poynting S es la tasa de flujo de energía en una onda electromagnética y su dirección es perpendicular al campo eléctrico E y campo magnético B. Sus unidades de medida en el sistema internacional son el vector Poynting, que es campo eléctrico por campo magnético sobre permeabilidad, va a ser igual a Joule sobre segundo por metro cuadrado o watt sobre metro cuadrado. Mi, su índice cero, es la permeabilidad en espacio libre, que es igual a 4 pi por 10 a la menos 7 newton sobre ampere cuadrado. La capacidad de una sustancia o medio para atraer y hacer pasar a través de sí los campos magnéticos. Esa es la definición de la permeabilidad en el espacio de la permeabilidad magnética. Es la capacidad de una sustancia o medio para atraer y hacer pasar a través de sí los campos magnéticos. Maxwell dice que el vector Poynting de la onda S es entonces, si tenemos una onda que tenemos su vector Poynting, que es S, la presión de radiación P, que es la fuerza por unidad de área ejercida sobre la superficie absorbente perfecta, va a ser igual PS sobre C.
Entonces aquí tenemos que, ejemplo, la cola de un cometa es empujada hacia la dirección de la luz del Sol por la presión. Entonces la presión de radiación es, como vimos anteriormente, es igual a Newton sobre metro al cuadrado. Si tenemos que una superficie es un reflector perfecto, entonces la presión de radiación ejercida para una incidencia normal es el doble que la presión ejercida cuando la absorción es completa. Primero tenemos la presión S sobre C cuando va y se repite la onda reflejada. ¿Qué pasó aquí? Entonces, ya vimos esto. Radiación y propagación de ondas. Campos eléctricos y magnéticos en líneas de transmisión. La línea de transmisión abierta. Tomando como referencia la ley de Gauss para campos eléctricos, si se aplica un voltaje V sub índice S a una línea de transmisión de dos conductores, se genera un campo eléctrico entre ellos, ya que acumula cargas opuestas, como lo vimos en el gráfico anterior. Al estar la línea abierta, es decir, sin resistencia de carga, no fluye corriente eléctrica en el circuito. La onda eléctrica formada por los campos eléctricos llega al final de la línea y se refleja hacia el generador porque no encuentra carga para disiparse o radiarse. No se experimenta ninguna radiación. Entonces aquí tenemos, en este gráfico, tenemos si se aplica un voltaje, vamos a tener, el voltaje va a generar, pero cuando la onda eléctrica formada por los campos eléctricos E llega al final de la línea y se refleja hacia el generador, porque no encuentra una carga para disiparse o radiarse. Línea de transmisión terminada en antena. La anterior fue línea de transmisión abierta. Ahora vamos a ver línea de transmisión terminada en antena. Referencia, ley de Gauss y de Ampere. Si se aplica un voltaje V sub índice S a una línea de transmisión de dos conductores, se genera un campo eléctrico entre ellos, ya que acumulan cargas opuestas. La dirección de los campos eléctricos se invierte en cada semiciclo de voltaje. Si los extremos de la línea se doblan en 90 grados, se obtiene una antena dipolo que se comporta como una resistencia de carga que hace fluir una corriente eléctrica I por la línea. Esta corriente genera a su vez un campo magnético H alrededor de los conductores. La dirección de la corriente y de los campos magnéticos se invierte en cada semiciclo de voltaje. Gracias a la antena se experimenta la radiación del campo eléctrico E. Aquí tenemos más o menos así funciona una antena dipolo. Aquí se dobla uno de los elementos en 90 grados, se hace fluir la corriente, vamos a producir un campo eléctrico de positivo a negativo, el campo magnético que fluye en cada elemento conductor, y para que esto propague hacia allá es el campo eléctrico que se propaga, no el campo magnético. Entonces el campo eléctrico es el que se radia. La antena de polo es un elemento radiante. El fenómeno del desprendimiento. Aquí tenemos la corriente, produce un campo eléctrico, se aplica la corriente, esta corriente completa el ciclo y cuando se quita la corriente, el campo eléctrico es el que viaja. La radiación electromagnética, referencia a las leyes de Gauss para campos eléctricos y Ampère-Maxwell. En el primer cuarto de ciclo de voltaje, la dirección de la corriente I hacia la antena. Entonces, el primer cuarto de ciclo, dirección de la corriente I hacia la antena. Se acumulan cargas positivas en el conductor superior, carga positiva como conductor superior, y cargas negativas en el conductor inferior. El ciclo se cierra a través de una corriente de desplazamiento. Aquí va a existir una corriente de desplazamiento que sigue las líneas del campo eléctrico E. En el siguiente cuarto ciclo, las líneas de campo eléctrico se propagan, pero la carga de los conductores disminuye porque empiezan a introducirse cargas opuestas. Existen las cargas opuestas que vuelven hacia el otro conductor. La corriente I disminuye, generándose líneas de campo eléctrico E, campo eléctrico opuesta.
Cuando el voltaje es cero, aquí quitamos el voltaje, la corriente se hace cero, la neutralización de las cargas de los conductores hace que las líneas de campo eléctrico se cierren sobre sí mismas. Entonces las líneas de campo eléctrico se cierran sobre sí mismas. En el siguiente medio ciclo se repite el proceso, pero en dirección opuesta. Y así sucesivamente. Las ondas que se desprenden comienzan a propagarse respondiendo a los postulados de las leyes de Ampère, Maxwell y Faraday. La onda que se radia es una onda esférica. Las ondas se propagan respondiendo a los postulados de Maxwell. Y aquí tenemos, fíjense, esta es la forma como se propagan las ondas a una velocidad de 3 por 10 a la 8 metros por segundo. De acuerdo con la hipótesis de la corriente de desplazamiento Ampère-Maxwell, un campo eléctrico E que varía en el tiempo induce un campo magnético H, también variable en el tiempo. De acuerdo con Faraday, un campo magnético H que varía en el tiempo induce un campo eléctrico E, también variable en el tiempo. Los dos campos existen al mismo tiempo, es decir, existe el campo electromagnético que se propaga a la velocidad de la luz. En el sitio distante, el campo magnético H rodea la antena receptora e induce una corriente de conducción I, con lo que se establece una comunicación por radio. Aquí en la parte de la recepción, en el sitio distante, el campo magnético H rodea la antena receptora e induce una corriente de conducción I, con lo que se establece una comunicación por radio. La energía eléctrica y magnética se convierte en energía electromagnética. Longitud de onda y frecuencia. ¿Qué es longitud de onda? Ya lo hemos visto en varias oportunidades, pero la longitud de onda es la distancia que existe al completar un ciclo. Puede ser la distancia entre dos crestas o dos valles. Concepto, ¿qué es? Es la distancia medida o simbolizada o representada por la letra lambda, que una onda viaja a través de un medio de transmisión en un periodo de tiempo t mayúscula. ¿Cómo se calcula? En función de la velocidad y la frecuencia de onda de las ecuaciones de Maxwell, se establece que la onda de radio se desplaza en el aire a una velocidad de la luz c. En realidad, deberíamos ponerle c mayúscula. Bueno, de aquí tenemos los elementos importantes en una propagación. La longitud de onda y el periodo, el tiempo del periodo t. Longitud de onda representada por lambda y el periodo por la letra t mayúscula, donde c mayúscula es la velocidad de la luz. Cálculo de la longitud de onda, tenemos que la velocidad es igual a la distancia sobre el tiempo, velocidad es medida en metros por segundo, la distancia en metros, el tiempo en segundos. La velocidad de la luz es la longitud de onda sobre el periodo o el tiempo, que va a ser igual a la longitud de onda por la frecuencia. De esta ecuación, donde lambda es igual a c sobre f, c es la velocidad de la luz medida en 300.000 kilómetros por segundo, o 3 por 10 a la 8 metros por segundo. La longitud de onda es igual en metros, el periodo t mayúscula es en segundos y la frecuencia de la onda es en hertz. Ejercicio de la longitud de onda. Calcula la longitud de onda en el espacio libre correspondiente a una frecuencia de 1 MHz utilizada en la radiodifusión comercial AM, 900 MHz utilizada en la telefonía celular, en la primera ventana, ¿no? Y 4 GHz utilizada en televisión por satélite. Respuesta, se la dejo aquí. Ustedes agarren la calculadorita y calculen esto. Les aseguro que hay preguntas con estos cálculos en el examen. Entonces, aquí tienen la respuesta de A, B y C. Agarren la calculadora y practiquen. A partir de 1 GHz, las ondas se describen como microondas. El espectro electromagnético es el conjunto de ondas electromagnéticas ordenadas de acuerdo a su frecuencia y longitud.
longitud de onda. La parte del espectro entre 3 kHz y 900 terahertz es usada para la comunicación inalámbrica. Aunque no hay una separación clara entre las ondas de radio y microondas, las ondas entre las frecuencias de 3 kHz y 1 GHz se denominan normalmente ondas de radio, y las ondas con frecuencia entre 1 y 300 GHz se denominan como microondas. Tenemos el tipo onda de radio. En su descripción, en su mayor parte son omnidireccionales. Cuando una antena transmite ondas de radio, se propaga en todas las direcciones. Son útiles para envíos multipuntos, en los que hay un transmisor pero muchos receptores. Tipo microondas son directivas. Cuando una antena transmite microondas, se puede enfocar de forma muy precisa. Son útiles para envíos punto a punto entre un transmisor y un receptor. Aquí tenemos, como vimos, el espectro electromagnético desde 0 hasta aquí tenemos los teras, los picos, los erahertz. A mayor frecuencia, menor longitud de onda y viceversa. ¿Cómo se divide el espectro para las ondas de radio? Aquí tenemos el rango, potencia y telefonía, las ondas de radio, la banda ELF, BLF, LF, MF, HF, VHF, UHF, SHF y EHF. Y aquí tenemos su frecuencia mínima, frecuencia máxima, longitud de onda máxima, longitud de onda mínima. Banda de las ondas de radio, origen de los nombres. Cuando se entró en uso un sistema para etiquetar la frecuencia, solo se consideraron las bandas de baja, media y alta frecuencia, LF, MF y HF. Nadie esperaba pasar de los 30 MHz. Cuando se pasaron los 30 MHz, se asignaron nombres tanto hacia arriba como hacia abajo. Así que las más altas se las denominaron bandas de muy, ultra, super y extremadamente alta frecuencia, VHF, UHF, SHF y EHF. Más allá ya no hay nombres, sin embargo se han sugerido las siguientes designaciones: tremendamente, increíblemente, asombrosamente y prodigiosamente de altas frecuencias. No sé si será comercialmente, no he escuchado hasta el momento, pero sí hasta las EHF sí se puede escuchar. Inclusive hay en los equipos viene el tipo de denominación. La palabra radio viene de radius, que significa rayo en latín. Bueno, con eso terminamos esta parte de la unidad 5.